Bendiciones, salud y mucha paz para toda la audiencia que están escuchando nuestra programación en este momento, en este día, y que están viendo a través de este canal. Aquí su pastor y doctor Nicanor González, con los auspicios de el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Estamos aquí presentándole apologética del Evangelio de Jesucristo. Y la palabra apologética es defensa de este Evangelio que fue dado por el mismo Señor que fundó la iglesia 2000 años atrás y que le delegó a la iglesia de hablar el Evangelio de Jesucristo en toda la faz de la tierra. Los testimonios son buenos, las experiencias son buenas, el conocimiento es bueno, pero siempre tenemos que recordar que cuando nosotros hablamos de nosotros y por nosotros y para nosotros. Y hablamos de acuerdo a lo que vemos, lo que oímos, lo que aprendemos, lo que captamos, la percepción que recibimos de las cosas que vemos y oímos, tocamos, gustamos, olemos. Así que los 5 sentidos son los que usualmente crean una base y una fundación de un conocimiento que nos hace hablar, nos hace decir, nos hace andar, nos hace salir y nos hace hacer 2 cosas, hablar y hacer. De eso se compone la existencia de la vida. Hacemos y hablamos. Y en este tiempo estamos presentándole a ustedes la idea de nuestra existencia aquí en el planeta Tierra y de cómo nosotros, después que nacemos, se convierte esa existencia en trabajo, en todo el sentido de la palabra. Y que yo, como observador de los seres humanos, como historiador, como maestro de la palabra, como psicoterapeuta, licenciado del Estado de Nueva York, soy un contemplador de los seres humanos en todo el sentido de la palabra y las culturas, la idiosincrasia, la ideología, la forma que somos. Y ese ha sido mi trabajo desde joven, de poder conocer a mi prójimo. Y que aún en Proverbio dice que cuando uno saca tiempo para conocer al prójimo, uno muestra una forma de amor por ese prójimo, que es el segundo mandamiento con promesa de amarse a sí mismo como uno ama al prójimo. Y eso es lo que yo he hecho a través de mi enseñanza en el Instituto Bíblico, en el Colegio Bíblico, en seminario teológico y en todos los estudios que he hecho. He podido ser un observador de la historia humana y un contemplador de las acciones y las palabras de los seres humanos. Y por eso, después de recibir mi doctorado en ministerio y teología concentrada, decidí estudiar mi segundo doctorado en psicología. Y la psicología estudia los sentimientos y las emociones del alma, mientras que la teología estudia todo lo que tiene que ver con el discurso de Dios, la narrativa de la revelación de las Sagradas Escrituras. Y nos equipamos todos estos años para precisamente estar sentado delante de ustedes y hablar con libertad, hablar con denuedo, hablar sin miedo, y enseñar ese texto bíblico que es el que predica más de 40 millones de iglesias que hay en el mundo.
más de 30 millones de denominaciones, movimientos y concilios que hay en el mundo. Y yo me uno a todo ese grupo de gente que están en el interés de enseñar el discurso de Dios, los asuntos divinos. Desafortunadamente, en Timoteo nos habla que por causa del comezón de oír, muchos maestros se amontonarán y sufrirán la sana doctrina. O sea, las doctrinas que son sanas van a sufrir porque muchas de estas personas no están enseñando la sana doctrina. Y cuando hablamos de sana doctrina no tiene que ver con vestuario, no tiene que ver con idiosincrasia, ideología, no tiene que ver con cultura, con dogma, ni ortodoxia, tiene que ver con el discurso, el consejo de Dios narrado en las Sagradas Escrituras. Y que mi deber como estudioso de esa palabra es permitir que esa escritura diga lo que intencionó decir desde el principio. Como Jesús le dijo a los doctores y sacerdotes y escribas en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontráis la vida eterna. Mire cómo Jesús le dijo, a vosotros parece. Y él dijo eso porque ellos no habían aceptado a Cristo y lo rechazaron y lo condenaron a muerte. Y que nunca creyeron que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios, que él era la encarnación del Verbo, de la palabra de Dios. Entonces, al rechazarlo, Cristo le decía, a vosotros parece. ¿Ve? Sin embargo, la Escritura son las que nos enseña la sana doctrina, la verdad de Dios. Y a través de los años se han levantado métodos como la exégesis, como la hermenéutica, la pedagogía bíblica. Todos esos métodos se han levantado, se han surgido precisamente para que podamos interpretar lo más correcto posible la Sagrada Escritura, lo cual muchos desprecian porque no lo entienden, no lo comprenden y no lo estudian. Pero sí abre la boca la gente para hablar. Sí la gente dice, yo creo, yo pienso, yo siento, yo opino que es así. Entonces uno cuestiona a dónde estudió esa persona para interpretar ese texto bíblico, de la forma que él o ella lo está interpretando. Es una introducción de este programa, pero en sí, hoy queremos seguir hablando de mi libro, Conócete a ti mismo, usando el texto bíblico, y estamos hablando de cómo conocer la parte física del cuerpo. The physical part of your body. The body. Porque este cuerpo representa todo lo que nosotros somos por dentro. Y todo lo que nosotros somos por dentro, el cuerpo lo manifiesta de una forma u otra. Pablo, el gran teólogo después de Cristo en el Nuevo Testamento, el doctor, el hombre que tenía un conocimiento de filosofía de aquel entonces, griega, hebrea, aramea, y cultural de los pueblos de aquellos 3 continentes que había en el tiempo de Pablo descubierto, Asia, África y Europa. Habían 3 continentes con una población de más de 200, casi 40 millones de habitantes. Pero en 2 Corintios, Pablo nos dice a nosotros, por tanto, no desmayamos. No vamos a desmayar aunque este
nuestro hombre o mujer exterior, físico, cuerpo, se va desgastando. ¿Okay? El interior, no obstante, se va renovando o se renueva de día en día. Así que Pablo hace la comparación del cuerpo físico, que es lo que representa todo lo que nosotros somos, y de la parte interior de nuestro ser. Y la palabra que él usa aquí es que se va desgastando. La palabra desgastar, de acuerdo a la Real Academia Española, tiene que ver con raído, ajado, usado, consumido, viejo. Se va desgastando. También desgastar tiene que ver con estar ajado, dañado, estropeado, debilitado, extenuado, y aún se usa el término marchitado. Cuando nosotros leemos el Salmo 90, dice que nuestra edad en la tierra son 70 años y lo más fuerte, lo más robusto son 80 años. Y a veces que la Biblia nos habla y nos dice, nos habla y nos dice, pero nosotros no queremos escuchar cosas así. Porque nuestra mente, que no envejece, siempre se mantiene joven. Y en la mente nosotros hacemos tantas cosas aunque estamos desgastados, aunque estamos ajados, usados, raídos, consumidos. La mente siempre está más adelantada y siempre piensa que puede hacer la misma cosa todo el tiempo, no importa la edad que tenga. Pero Pablo, como gran hombre de Dios, teólogo, conocedor de la filosofía, y sabiendo él que en ese primer siglo, cuando la gente duraban 40 años y morían viejos, desgastados completamente. Porque esa generación no duraba casi más de 40 años. Pablo pasó los 40 años, Pedro por igual. Porque se habla que Pablo nació en el año 10 después de Cristo. Y fue decapitado por Nerón en el año 66 después de Cristo. Así que usted calcule. Nació en el año 10, muere en el año 66. Algunos 56 años tenía Pablo. Pedro era el mayor del grupo. Él murió ese mismo año, en el 66, crucificado por Nerón. Y era interesante que esos dos apóstoles estaban en el Imperio Romano, en el tiempo que Nerón era el emperador de Roma, y en el tiempo que en el año 64 Nerón había incendiado toda Roma y le había echado la culpa a los cristianos, y ahí fue donde comenzó la primera persecución oficial en contra del mundo cristiano. Eso fue en el 64, en el 66, 2 años después, ahí está Pablo y Pedro crucificado y decapitado. Y Pablo entendía esa dinámica. Todos nosotros que pasamos de los años de los 60, 70, 50, hemos superado a toda persona del primer siglo. Cristo murió a los 33 años y medio. Y que esas eran las edades que duraban esas generaciones. Y por eso yo contemplo el contexto histórico de todo ese tiempo que vivieron estas personas,
Y cuando alguien pasaba de 50, 60, 70, eso era como una bendición y una gloria y una fiesta. Pero eso lo hacía mayormente con los emperadores y la gente que estaba en imposición. Gente normal, locales, laicos. Si duraba muchos años, ¿quién sabía? ¿Ve? Ok. Entonces, esta parte exterior de nosotros se va ajando, consumiendo por el uso que nosotros le damos al cuerpo. Porque desde que nacemos tenemos que hacer un sinnúmero de actividades. ¿Ve? Y al hacer tantas actividades, ¿qué usted cree que va a suceder con el cuerpo? Entonces, la ciencia ha descubierto que nosotros tenemos más de 86 billones de neuronas y células y de nervios en todo este cuerpo. Y aquí está la doctora Isabel Rodríguez, que sabe más que yo de esas cosas, porque ellos son doctores médicos. Y los otros doctores que sintonizan. Yo siempre reconocía a mis doctores cuando trataba del tema de ellos. Yo decía, pregúntenle a ellos que ellos saben más que yo. Y también cuando se mira el cuerpo completo, esos son nuevos descubrimientos que antes no se hablaba de esto. Pero la ciencia ha avanzado tanto, como dice Daniel 12:4, que la ciencia se aumentará. Que se están descubriendo que aunque hayan 86 billones y que están mayormente aquí en esta cabecita, que hay aquí en esta cabecita se descubrieron 100 billones de neuronas. Y cuando yo estaba en la clínica estudiando, alguien descubrió que habían 20 billones más. Así que nosotros cuando nacemos tenemos 120 billones solamente aquí concentrados en el cerebro, que es una cosa interesante, ¿no? Y después se ha descubierto que cada año, después que usted llega a los 20, se le va muriendo 50.000 neuronas. Y ahí entonces la psicología ha entendido que por eso es que ya a los 40 estamos necesitando los lentes. Y a los 40 viene la crisis de la edad media. Y a los 48, 50 viene el cambio de vida, la menopausia en las mujeres. En los hombres ya a los 58, 60 les viene la andropausia, que también sentimos calentones y de todas esas cosas. Es que Dios es bien cómico. Primero comienza con la mujer y después termina con nosotros. Pero entonces, haciendo un análisis completo del cuerpo, se habla de que el cuerpo contiene algunos 7 trillones del sistema nervioso y toda esa cosa. Una cosa increíble. Es increíble. Por eso es que la verdadera ciencia cree en Dios. Porque solamente nosotros somos el milagro de Dios en existencia aquí en este planeta Tierra. Entonces, en la parte física que estamos presentándole a ustedes como un recurso para crecer y que muchas sociedades han adorado el cuerpo. Otras sociedades han rechazado el cuerpo. Por ejemplo, en el primer siglo se levantaron los gnósticos, que el apóstol Pablo tuvo que luchar mucho contra esa gente, y Juan tuvo que luchar, el discípulo de Jesús, para contradecir toda la enseñanza de los gnósticos, porque ellos decían que el cuerpo era pecaminoso y era malo. O sea, no le daban la honra que Dios le dio al cuerpo, que fue formado del polvo, y en ese cuerpo Dios sopló su aliento de vida. Génesis 2:7.
Pero este grupo de gnósticos que están escondidos hoy en día en diferentes fases de sectas religiosas, como el humanismo, donde no se considera el cuerpo como algo tan importante. Un estuche, un lugar donde vivimos, pero que no hay que ponerle tanta atención. Entonces, por el problema de esta enseñanza del primer siglo, que Pablo combatió, y se le metieron a todas las iglesias que Pablo levantó en Asia Menor, los gnósticos estaban ahí, como en 1 y 2 Corintios, los Gálatas, Colosenses, ellos estaban en Tesalonicenses. Ellos, cada vez que Pablo levantaba a una iglesia, estaban ellos enseñando las cosas de ellos, la mitología, y como no creyeron en Jesús, porque si el cuerpo es malo, ellos decían que Dios no pudo encarnarse en un cuerpo, que Dios es santo, Dios es puro. Y encarnarse en un cuerpo era convertirse en un pecador. Es una enseñanza increíble. Yo he hecho como 8 páginas de conferencias de los gnósticos y él ha enseñado a algunos líderes, pastores, en diferentes lugares que me invitan. Y están escondidos hoy en día en diferentes lugares y muchas veces están hasta en nuestras congregaciones. ¿Ve? Entonces Pablo habla de ser duro con el cuerpo. En Colosenses habla que muchos ayudan mucho y se separan mucho y como que le dan y hacen demasiado sacrificio y el cuerpo se enferma y se quebranta. ¿Ve? Porque como dice Gálatas 5:16, que no satisfagamos los deseos de la carne, porque los deseos de la carne contra del espíritu y del espíritu contra la carne, y todos luchan para que no hagáis vuestra propia voluntad. Ok. Cristo le dijo a los discípulos, orad conmigo, ellos no oraron, y Jesús le dijo, orad porque la carne es débil, es flaca, el espíritu está presto. Ok, aún Cristo habló, estamos en este estuche, en este cuerpo, que es pecaminoso, que vive para el placer, vive para la alegría, la felicidad y todo lo que le gusta al cuerpo, el cuerpo lo quiere hacer aunque sea malo. Y a Pablo nos ha enseñado en 1 Corintios 6:12 que todo no es lícito, pero no todo conviene. 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de lo que me hace daño. Entonces, la sociedad ha creado un ambiente de confort, como se dice en inglés, ¿no? Donde la persona cree que si usa cierta clase de vicio, que se va a sentir mejor o se va a sentir alegre. Y entonces, con el tiempo se ha descubierto que todos esos vicios lo que crean son enfermedades y cánceres en el cuerpo. Entonces, si yo sé que hay un alimento o hay un vicio o hay una sustancia que yo voy a tomar que me va a hacer daño a mi cuerpo, yo tengo que decidir si sigo usando eso o rechazo para poder seguir viviendo. Porque el cuerpo se va gastando. Se va gastando en una forma tal que con el tiempo, cuando despertamos, vemos que ya no somos la misma persona. ¿Ve? Cuando entramos ya a los 50 y más, ahí comienzan las situaciones en nuestro cuerpo de enfermedades, de quebranto. A los 60, a los 70. Se pierde músculo. Ya usted no es el joven de plenitud que es entre los 25 y los 35, que es la plenitud de la vida. ¿Ve? Y quizá levantaba pesa, iba al gimnasio,
Ahora no tienen fuerza para levantar una pesita de 20 o 30 libras, que se han desgastado los músculos. En serio, estamos hablando de una persona que no ha ingerido sustancia y vicio en su cuerpo. Porque entonces hay personas que han ingerido sustancias ilegales que le han afectado los órganos, los riñones, el hígado, el páncreas, el vaso, el esófago, los pulmones, el corazón. Y mientras va aumentando en edad, entonces esas situaciones toman su curso y comienzan a aparecer continuas situaciones que no esperábamos, porque no paramos a tiempo todas esas cosas que le hacían daño. Por ejemplo, hay comidas que no hacen daño, y nosotros las comemos. Y como Daniel dijo 2600 años atrás, en el capítulo 12, verso 4, que muchos correrán de aquí para allá. Entonces, ese correr de aquí para allá es el indicio de que no va a haber espacio y tiempo para ponerle atención a la cosa importante de nuestras vidas. ¿Y cómo es posible que usted tenga dolor en su cuerpo y usted sigue como que nada está sucediendo? ¿Ve? Y no ve a un doctor físico del cuerpo, hacerse un diagnóstico, tirar unos rayos X para ver si hay algo que está levantándose y está afectando a su cuerpo dentro, porque no se ve. Y gracias a Dios por los rayos X, gracias a Dios por el CAT-CAM, gracias a Dios por el MR, gracias a Dios por todo esto que el hombre y la mujer han inventado para prolongar la vida un poquito más, y que a la misma vez eso ayuda para que la persona tenga tiempo de arrepentirse. Que morirse rápido sin pedir perdón y todo es un problema en el más allá. Bien. Pero el hecho de un hospital prolongar los doctores, prolongarle la vida a un ser humano, eso puede llevar a la persona a crear una conciencia de Dios en su vida y a la misma vez, como el Evangelio tiene que ser predicado, como dice Mateo 24, 14, que el Evangelio tiene que ser predicado y después viene el fin. Entonces, hablarle de Cristo a toda la gente que se nos acerca a nosotros, eso ayuda a esa persona que cuando esté en quebranto, en crisis, el Espíritu Santo le va a recordar lo que usted habló, lo que yo hablé. Y va a haber la oportunidad de esa persona acercarse a su Creador Dios y Dios tener misericordia y salvar a esa persona. Eso es lo que significa predicarle el Evangelio. Dejarle conocer a las personas de Jesús, el Salvador, que murió. Como dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyes en tu corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos, serás salvo. Y después el verso 13 de Romanos 10 dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y en Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todo el género humano. Y en Romanos 5:8 dice que aún siendo nosotros pecadores, Cristo vino y murió por los pecadores. Ok. ¿Cómo entonces nosotros, con tantas ocupaciones, que lo que le estoy diciendo es que es increíble que cuando usted observa la vida suya, usted está lleno de tantas ocupaciones sin tener que tener, y que esas ocupaciones van a utilizar la mayoría del tiempo suyo y mío, y que a la misma vez nosotros forjamos la idea que tiene que ser así. No tiene que ser así, no tiene que ser así. Pero entonces nosotros forjamos esa idea de que esta es mi vida. No tiene que ser así su vida. Porque si usted el libro de los Proverbios, esos 31 capítulos que escribió Salomón, el hombre más sabio, 3000 años atrás,
después de haber escrito 3.000 proverbios y 3.000 cánticos espirituales y 1.005 proverbios, escribió Salomón. Y apenas aparece 31 en Proverbios y 12 en Eclesiastés, pero lo demás están en los anales y en los récords judíos. ¿Cómo es posible que usted, siendo una persona de los 8.2 billones de habitantes que hay en el mundo, esté tan ocupado? Y que no tenga tiempo ni para reposar, ni para dormir, ni para descansar. Y que si sale, siempre está con ese sentido de culpa por las supuestas responsabilidades. Mire cómo hizo el término, supuestas responsabilidades, que muchas veces usted y yo hemos creado que no debieran de ser. Ay. Y que creamos ese estilo y ese estado de ser indispensable. Que nos creemos que si nosotros no estamos, no va a funcionar. Si nosotros no estamos, la persona se va a perder. Si nosotros no estamos, la persona no va a poder crecer, no va a poder entender, no va a poder comprender, no va a poder funcionar. Eso lo creamos nosotros, pero no es verdad. Nosotros somos dispensables. El único indispensable es Dios. Y cuando usted observa a Dios, Dios está sentado en su trono como el Dios Todopoderoso, el Dios omnipotente, omnisciente, el Dios omnipresente que llena todo, inmanente, eterno, todopoderoso, el Dios inmutable, el Dios infinito, el Dios eterno. Él está sentado en su trono y está en todos los lugares del mundo y la gente se está yendo al infierno. Y usted y yo no podemos amar más a Dios, que es el creador de su criatura. No podemos. Usted se puede creer, pero usted y yo no podemos tener más misericordia que el creador de nosotros. No podemos. Creemos, pues podemos creer, pero yo le aseguro que no es así. Porque si alguien está interesado en las criaturas humanas, que es la obra maestra de Dios, es el creador. Entonces Él nos puso a nosotros mismos, enviando a su Hijo como uno de nosotros, y nos empoderó a nosotros para que nosotros mismos nos ayudemos para reconciliarnos de nuevo con el Creador, el Padre, y salvarnos entre nosotros mismos. Alguien dice, ¿por qué Dios no mata a Satanás? Alguien dijo, ¿no? ¿Por qué cuando Satanás se rebeló, Lucifer, que era antes el querubín protector, por qué no lo eliminó? Dios no destruye lo que Él crea. ¿Ve? Él ha escrito, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Ve? Y el número 33:23 dice, y sabed que si no obedecéis la ley, vuestro pecado os alcanzará. Así que Dios no tiene que matar a nadie. Nosotros somos los que nos matamos y nos destruimos conociendo la palabra que está escrita. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a cuidar nuestro cuerpo y eliminar esa idea de los hedonistas del segundo siglo que decían, comamos y bebamos porque mañana moriremos? Ellos no creían que había vida después de la muerte. Entonces, como no había vida, si vamos a durar 40, 50 años, pues vamos a disfrutarlo. Vamos a hacer todo lo que mi cuerpo me pide. Es una mala enseñanza. Cuando estaba estudiando mi maestría en el Seminario Teológico de Nueva York,
leí una frase que dijo Emmanuel Kant: cogito ergo sum. Y yo encontré el cogito ergo sum tan interesante porque no lo había estudiado bien. Es una expresión en francés donde él dice: mientras existo soy, cogito ergo sum. En latín, en alemán. Pero cuando yo me fui a la profundidad de esa expresión de este gran filósofo de cientos de años atrás, él decía con esta frase que mientras él existía, él era. Pero que cuando él deje de existir, ya no es. Ahí entonces se elimina la vida eterna, se elimina lo que dice Hebreos 9:27, que es necesario que el hombre muera y después el juicio. Se elimina la continuidad de la vida con esas expresiones. Así que una cosa es oírlo y otra cosa es estudiar todas esas expresiones de los grandes filósofos del 380 a.C. en Grecia. Y después de Cristo, que se levantaron otros filósofos, como Séneca, que fue el instructor de Nerón, cuando Agripina y Claudio adoptaron a Nerón en el año 49, Nerón tenía 12 años, y como era descendencia de Julio César, Claudio y Agripina querían tener conexión con la realeza de Julio César, que fue el que sustituyó a Sula cuando murió para los 70 a.C., y Julio César tomó el poder dictatorial en el año 50 después, antes de Cristo también. Entonces, Claudio, que llegó al imperio en el año 42 después de Cristo, él y su esposa Agripina decidieron adoptar a Nerón para tener anexo a la realeza de Julio César. Y le pusieron a Séneca, que era el filósofo de esa época, para que educara y enseñara, porque la gente rica hacían eso. Hacían eso. Felipe, el número 4, que era el rey de Macedonia, cuando nació su hijo Alejandro, Alexander the Great, ya para el 356 por allá antes de Cristo, él buscó la mente más privilegiada de aquel entonces y le puso a Aristóteles para que instruyera a Alejandro el Grande. Y esa mentalidad de él querer conquistar el mundo, que lo hizo cuando tenía 33 años, que conquistó al mundo de ese entonces, fue porque había un Aristóteles que le estaba enseñando que se podía hacer eso. Entonces, Séneca tenía la filosofía de Zenón. Zenón vivió 300 años antes de Cristo, en el tiempo de los grandes filósofos de Grecia. Y Zenón enseñaba que la marca mayor de una persona que ha llegado a la cúspide, al sitial, al pedestal de gloria, era quitarse la vida. Esa era la enseñanza de Zenón, aunque él enseñó muchas cosas buenas, pero esa era una parte de él. Entonces Séneca era un discípulo de Zenón, y no es que vivió en el mismo tiempo, porque el Señor vivió 300 años, pero yo seguía la enseñanza de esos filósofos. Entonces Zenón decía eso y Séneca creía eso. Y él enseñó a Nerón esa filosofía. Y llegó un momento ya cuando él tenía 17 años, en el año 54, que Agripina, su mamá, Antrófofo, que era el presidente de los 900 senadores de aquel entonces, y Séneca
Cuando vieron que ya Nerón tenía 17 años y él no quería cumplir con los motivos ulteriores que tenía Agripina, entonces hicieron un complot para matarlo. Y Nerón descubrió eso. Y él mandó a matar a su mamá, al líder del Senado, y a Séneca le dio el Kool-Aid de veneno. Como él creía que ese era lo más alto, pues. Y que bien interesante que en el año, cuando él manda a matar a Pablo y a Pedro en el 66, en el 68, junio 15, a él lo declararon no grata persona de la sociedad romana. ¿Y qué hizo él? Buscó el Kool-Aid de veneno y se quitó la vida. ¿Qué es lo que dice Proverbio 22:6? Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Pero aquí está hablando de la enseñanza de la palabra de Dios, está hablando de lo correcto. Pero estos filósofos tenían una filosofía bastante equivocada en relación a la vida del más allá. ¿Ve? Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque nosotros tenemos que contemplar la historia en todos los tiempos y la crisis que hubieron en todos esos tiempos. Cuando conocemos la historia, podremos interpretar mejor y permitir que el texto diga lo que Dios, a través del Espíritu Santo, con esos 40 hombres que él usó, 1500 años para escribir estos 66 libros. Y que el nosotros conocer lo que yo le estoy diciendo a usted se va a enriquecer. Y va a apreciar cuando el apóstol Pablo habla que ellos no desmayaban, aunque él sabía que este cuerpo iba deteriorándose. Que ellos no desmayaban, aún sabiendo que no íbamos a gastar físicamente, aún aparte de gastarse en el ministerio, nos gastamos físicamente. Y por eso es que en la tribu de Leví, que esta es otra cosa que yo le enseño a los pastores, todos los jóvenes y los niños que se criaban en la tribu de Leví eran mantenidos por toda la tribu de Israel, por esta tribu en especial. De ahí era que salía el sacerdocio del pueblo de Israel. Entonces los diezmos y las ofrendas que se daban al tabernáculo de reunión, había una partida que iba para los sacerdotes y su familia. Así que ese sacerdocio no sufrió de necesidades físicas y económicas. Y tenían su propia parcela, su propio lugar donde ellos vivían. Pero los muchachos lo preparaban desde la edad temprana hasta los 30 años. A los 30 años, entonces lo ponían a servir en el sacerdocio. Y cuando llegaban a los 50, los retiraban con pensiones, con seguro, con Medicaid, con Medicare, con toda clase de seguro para que se quedaran ahí. No seguían funcionando como sacerdotes, pero lo ponían de portero a limpiar el templo, las bancas, en lo que había en ese tabernáculo de reunión, pero no estaban al frente. Así que es una buena situación, porque un hombre y una mujer que se retire ya a los 50 años, es un tiempo bastante hermoso para si tiene familia, y esos sacerdotes tenían muchos hijos. Ahí no había prevención de nada. ¿Ve? Entonces tenían que ayudar a toda la asamblea del pueblo de Israel y a la misma vez tenían que atender sus propios hijos. Entonces a los 50 años había un retiro con toda la cobertura y ellos seguían en la tribu de Leví. ¿Ve? Entonces nosotros decimos que somos judeos cristianos, pero nosotros en sí no seguimos eso. Que nosotros entramos al pastorado a la edad que sea y salimos quebrantados, enfermos o muertos.
dejando hijos, nietos desamparados, porque no tomamos carta en el asunto. Y aún el cuerpo de nosotros dándonos señales, síntomas de que ya estas cosas no se pueden hacer. Pero las seguimos haciendo. Luego decimos que Dios nos ayuda y oramos y ayunamos, que estoy parado por el poder de Dios. Gloria a Dios por su fe. Pero Pablo dijo que este cuerpo se va desgastando. El ser exterior se va desgastando. La mayoría de nosotros no crecimos en un hogar donde estamos en la tribu de Leví y nos instruyeron, como era esa tribu en particular en el pueblo de Israel. Ellos eran los responsables de la enseñanza de los 10 mandamientos, de la enseñanza de la ley de Moisés. Ese era el trabajo de ellos. Y había otros grupos que eran carpinteros, que eran estos, que eran aquellos. Se habla que en Israel esa palabra diabetes casi no existe en el pueblo de Israel, la diabetes, como en los chinos, ese mundo oriental por allá. Entonces nosotros estamos en el mundo occidental, que tenemos la mejor ciencia supuestamente, los mejores médicos supuestamente, tenemos todos los recursos primarios como nación, como es los Estados Unidos, y es donde más diabetes hay. La muerte primaria, el ataque al corazón, la trombosis. ¿Qué sucede en esta sociedad tan moderna? Aquellas sociedades que las enfermedades que nosotros tenemos no aparecen allá. Entonces, si usted vive en Estados Unidos, usted sabe que usted tiene que entender que usted vive en un país de consumidor. Todo lo que se hace aquí se tiene que romper para que usted compre o lo repare. Ya no se puede ni reparar nada, ahora hay que botar porque cuesta más la reparación que comprar una cosa nueva aquí en un país como este. En Europa hacen carros hasta que la gente se pueda morir con el carro. Muchas veces la gente se muere y el carro sigue en existencia. Aquí, en un país consumidor como este, que tiene un presupuesto de 3, 4 trillones de dólares al año, nosotros al venir aquí nos convertimos en la cultura de consumir, de gastar, 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 gastar. En lujo, en apariencia. Hay gente que le salen situaciones en la piel, en los ojos, y por verse bien ellos siguen poniéndose esos químicos para verse bien cuando eso le está afectando. Eso es lo que yo estoy hablando, de cómo atender nuestro cuerpo y amarnos a nosotros mismos de tal magnitud que podamos eliminar todo lo que le hace daño al cuerpo. Si le han dicho a usted que usted no puede comer chicharrón porque le va a afectar esto y esto, ¿por qué sigue comiendo chicharrón? Ay, qué tan bueno, doctor, qué tan rico. ¿Qué usted mide más, la consecuencia o el gusto? Yo estuve en el Montefiore en el tiempo que mi hijo partió con el Señor. Y yo me quebranté, él murió en junio 7 y ya para noviembre, al final estaba yo en el hospital con mi corazón que no estaba funcionando, mis pulmones. Y yo vi al cardiólogo principal de ese hospital y él supo que yo era un psicoterapeuta, que era un reverendo y él me dijo, reverendo, no lo vamos a operar porque la operación va a ser peor que la cura, así me dijo. Entonces, en el Montefiore Hospital, que no estoy dando crédito
y anunciando, pero sí tengo que hablar de mi experiencia. Ellos tienen un lema donde ellos dicen que si le recetan un medicamento, que ese medicamento va a ser mayor que el dolor y la crisis que usted tiene en su cuerpo. Y yo, mira qué interesante. Que ellos no lo recetan, sino va a ser efectivo y eficaz en el cuerpo. Muy hermoso. Gloria a Dios. ¿Ve? Pero entonces hay estrés, hay cansancio, hay lo que yo estaba hablando el otro día, hay una descompensación de sueño, de descansar. Entonces uno va acumulando y de repente el cuerpo se quebranta. Porque este cuerpo es del polvo y con el tiempo se va gastando, se va ajando, se va estropeando, se va dañando. Usted no se va a mantener como la joven de 20 años. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener la concientización y la capacidad de ver que ya yo no soy ese joven que yo era antes, que yo no soy esa jovencita que yo era antes? Y que no puedo hacer el trabajo que yo hacía antes. Y yo he visto también una falla en la pastoral, por ejemplo, donde hay pastores que entran en crisis físicamente. Y muchas veces la crisis es por el estrés del trabajo ministerial. Cuando le presentan situaciones, ellos entran en pánico, en ansiedad, pierden sueño, porque han tomado el problema para su propia cuenta. Y todo eso yo lo enseño, y yo lo aprendí en la clínica y me he cuidado con todas esas situaciones. Porque cuando usted estudia esos niveles doctorales de psicología, a usted le enseñan a no contaminarse con la gente que usted va a ver como paciente, a no cargar con los problemas de la gente. ¿Ve? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir ayudando físicamente a las personas y a la misma vez evitando enfermarnos nosotros, quebrantarnos nosotros y perder nuestra vida? Que la Biblia dice en Juan que el que no da su vida por su prójimo, que no lo ama. Okay. Pero usted tiene que recordar que usted es una mujer casada, un hombre casado que tiene hijos, tiene nietos. Y que hay un grupo de gente que usted atiende y ayuda. Hay otra gente más cerca de usted que lo necesitan por igual. Y todo tiene que ver con la parte física del cuerpo, que este cuerpo se va bajando, se va desgastando, y que damos esa juventud, dejamos esa preciosidad, dejamos esa energía a través de los años. ¿Ve? Y que ya, como alguien vino a terapia una vez, una pareja, y la mujer le dice al psicólogo: doctor, mire, tenemos 30 años, mi esposo y yo, y él no cambia. Y el doctor dijo: pero si él no cambia, ¿cómo que no cambia? Porque si se casaron a los 30 y ya hace 30 años están juntos, él tiene ya 60 años. Así que no puede ser el mismo. Tiene que cambiar. Entonces los cambios son de acuerdo a las situaciones y circunstancias de las relaciones que tenemos en nuestra casa inmediata, la familia inmediata. Y después cuando salimos de esa familia inmediata, que vamos a atender otra familia que no son las de nosotros, nosotros tenemos que tener una capacidad psicológica, mentales, emocionales, de conocimiento de uno mismo primero,
antes de querer ayudar a los demás. Porque ¿cómo es posible que una persona quiera ayudar y conocer a los demás cuando él o ella no se conoce? Conócete a ti mismo. ¿Ve? Así que cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo. No le habla de lo gnóstico y le habla de los falsos profetas y le habla de los apóstoles falsos. No, él dice, ten cuidado de ti mismo. Y Pablo es el que más nos enseña a nosotros acerca del cuerpo. ¿Ven? Pablo tiene una misión de cumplir con el llamado de Dios y él iba a morir en esa misión. Eso no hay ninguna duda. Pero Pablo no se le conoció mujer, ni hijo, ni hija, ni nieto. Y tenemos que aprender a contextualizar la vida historial del apóstol Pablo cuando él dice en 1 Corintios 7 que el que venga a Cristo, quédese como está. Que Pablo se entregó al Señor y él no participó de mujeres ni nadie, él se quedó solo para entregarle todo. Pero Pablo no vino de 20 años a Cristo, ni de 30, Pablo ya tenía su edad. A diferencia de nosotros, que comenzamos bien jovencitos. Entonces él decidió no dar su cuerpo a mujeres ni hacer nada, sino entregar toda su vida al Señor. Pues gloria a Dios. Y Dios lo usó. Que son decisiones que Cristo dijo que muchas personas se hacían eunucos. Se hacían eunucos, dejaban de tener pasiones y deseos por las mujeres, o si eran mujeres o hombres, para ellos dedicarse a los asuntos del reino de Dios. Pero la mayoría de las personas que entran al ministerio son gente casada, con hijos, hijas. Entonces, cuando leemos al apóstol Pablo, tenemos que tener cuidado cuando Pablo dice ciertas cosas, que él mismo dice, esto no es inspiración del Espíritu Santo, esto es mío por la experiencia y el conocimiento que yo tengo. Y él hace la diferencia y hace la salvedad de ver la diferencia entre la inspiración del Espíritu Santo cuando él habla y cuando él presenta su conocimiento experimental como doctor en teología, de la ley y todas esas cosas. Pablo era un fenómeno. ¿Ve? Entonces también nos dice que aunque este cuerpo se va desgastando, la parte interior se va renovando de día en día. Qué lindo. Aunque nos habíamos ajado, más viejito, más con canas, yo tenía el pelo blanco, negro antes, ahora no tengo casi todo blanco. ¿Ve? ¿Por qué tengo que ponérmelo de negro si yo lo tuve negro tantos años? ¿Por qué tengo que pintármelo de negro? Este nuevo look que hay ahora. Gloria a Dios. Cuando uno es dueño de uno mismo, uno no va a aparentar para nadie. Amarse a uno mismo, usted aceptarse tal y como usted es. Y el hecho de querer agradar a todo el mundo es un problema, porque ya usted deja de ser usted. El primer amor que debe de haber en usted es para usted primero. Porque si ese amor no es para usted, usted no va a poder amar a nadie, ni casarse, ni estar con nadie. Pero nosotros queremos vernos más jóvenes, porque alguien dijo que usted se ve mal. Si usted se ve bien, ¿por qué usted cree que usted se ve mal? Si usted se ve bien. Seguimos hablando en 2 días de esta parte, ¿no? De querer agradar a todos los demás. Aunque nos enfermemos y nos dé cáncer y nos dé de todo por estar usando ciertos elementos que no corresponden a nuestra piel. Dios nos ayude. Este libro lo tenemos aquí. Usted me puede llamar al 646-755-1290 y lo manda a buscar. Me llama y dice, doctor Gonzalo, yo quiero ese libro. Usted manda su dinerito por SEO. Yo voy al correo y se lo mando. Tengo miles de estos libros aquí. Conócete a ti mismo. Estamos hablando de la parte física. No hemos llegado a las emociones.
que ahí las emociones, ahí entra el psicólogo en mí para ayudar a la persona y el teólogo en mí en la parte espiritual. Tomamos por parte para seguir definiendo la parte física de nosotros y que uno de esos amores es uno amarse a uno mismo para no lucir. Hay mujeres que están solas, que se ponen lindas porque quieren enamorarse, quieren que alguien les diga algo, que nadie le dice nada. Hombre por igual, de que después que la estima de la persona esté bien, usted va a estar bien como usted es. Pero estamos en un mundo inconforme que nunca vamos a conformarnos a nosotros mismos y menos a los demás que están fuera de usted. Esa lucha se la estoy presentando y espero que aprendamos. 646-755-1290 o me escribe nicanor55@gmail.com, nicanor55@gmail.com, Nicanor con R, nicanor55@gmail.com, y ahí usted me escribe, dice, doctor, mándeme el menú que usted tiene de todas las conferencias que usted tiene y los nombres de todos los libros, yo se lo mando, nicanor55@gmail.com. Y aún puede usar el teléfono 646-755-1290. Si quiere hacer un SEO para ayudarnos a este libro, tenemos que publicarlo en Amazon en inglés, que está en español. Que quiero publicarlo, que este libro también ayuda mucho a la juventud, que han perdido su identidad hoy en día, la generación de nosotros. 646-755-1290. Nos veremos en 2 días. Bendiciones.